hablemos de la falla planar y de su relación en la estabilidad con lo que para nosotros sería conocido como un talud vertical. Entonces, para ello, consideremos la figura que aparece en pantalla, en donde vamos a ver, o tenemos acá como tal, la existencia de nuestro talud. Aquí estoy dibujando la superficie del terreno, la superficie del talud. Entonces tenemos ahí nuestro talud. Tenemos ahí clara nuestra corona, nuestra pared vertical. Mira aquí el caso de H. Y vamos a ver cómo se cuenta con un plano de falla definido por detrás del talud, que en este caso tiene pared vertical. Y que si usted lo mira, ese plano tiene una inclinación con la horizontal que vamos a denominar alfa. Ese plano de inclinación alfa hace referencia al plano de falla y no es más que el plano de una junta o de una discontinuidad. Porque cuando hablamos de la falla planar y eventualmente hablemos de la falla por cuña, este tipo de fallamientos será más propio de los macizos rocosos o de las rocas propiamente. Entonces, en este caso, vamos a ver cómo esa discontinuidad o esa junta tendrá una inclinación respecto a la horizontal. Usted podría decir un buzamiento, ¿cierto? Y aún más importante, podremos ver cómo sobre la discontinuidad usted podrá tener que unos parámetros de resistencia, de cohesión y fricción, que hacen referencia a los parámetros de resistencia en que se dan sobre la discontinuidad. No son propiamente los parámetros intactos del macizo rocoso, sino de la parte del macizo que ha sufrido fracturamiento. Entonces, en este caso hablamos de SCD y SFI. Entonces, dado que tenemos muy bien definida la superficie del terreno y tenemos muy bien definida la superficie de falla, somos propensos de mirar que se forma como una especie de triangulito. Ese triangulito va a ser conocido para nosotros como la cuña o como el pedazo de material que es propenso a deslizarse. Material muchachos, al que usted le va a poder conocer ¿qué? Al que usted le va a poder conocer el valor del peso, como aparece ya sobre la figura de la derecha. Y usted se preguntará, ¿y yo por qué le puedo conocer el peso? Porque para el material que es propenso a deslizarse, usted va a conocer el peso unitario o el gamma. Y como lo hemos venido diciendo, dado que para nosotros aplicará o estaremos asociados a una condición BAPS, vamos a tener asociada una condición BAPS para nuestro material o para nuestro talud. Esta cuñita que está acá, o este taludcito y su cuñita asociada, pues entonces usted sabrá que ¿qué? Usted sabrá que esto podrá extenderse por un ancho unitario. Entonces, de alguna manera, esa cuñita, usted le va a poder conocer ¿qué? El volumen, sabiendo que esto mide 1 metro de ancho sobre el plano, sobre el eje que entra o sobre el plano que entra. Entonces, de alguna manera, al conocer usted esa cuñita y conocer eventualmente su volumen, cuando lo multiplica por el gamma, le da el peso. Y saber que a lo largo de la superficie de falla, que aquí voy a colocar en color rojo, usted podrá tener que la reacción o la descomposición de ese peso en función de ese ángulo alfa, del ángulo de la discontinuidad. ¿Por qué? Porque al igual que en el caso del talud infinito y al igual que en el caso del método sueco, usted podrá establecer un diagrama de cuerpo libre y en ese sentido saber que usted tiene la existencia de una fuerza tangencial
o de una fuerza de corte a lo largo del plano de falla y que perpendicular a dicho plano tenemos una fuerza normal. Y que esa fuerza normal y tangencial se pueden entonces asociar a las dos componentes de W y al ángulo alfa. Si consideramos digamos, esta guía para los signos, si consideramos positivo en dirección de la fuerza normal y negativo y positivo en dirección o contrario a la fuerza tangencial, y realizamos, como aparece en la parte izquierda, una descomposición del peso o de la cuña en función de esos ejes, finalmente lo que podemos encontrar nosotros es que tanto n como t se pueden expresar en términos de las variables que acabamos de mencionar, porque planteamos equilibrio de fuerzas sobre esos ejes. Mire que acá hablo de por unidad de longitud, porque tenemos un metro de longitud, que es lo que entra en el eje Y. Entonces, en ese sentido, esas fuerzas T y esas fuerzas N son las fuerzas que se darán sobre el plano de falla o sobre la discontinuidad, sobre la zona de contacto entre el material. Por eso se le llama falla planar, porque es una falla que se da a través de un plano o de una discontinuidad. Por eso se le llama falla planar, porque se da a través de un plano definido. Como esto, desde el punto de vista del equilibrio límite, representa un traslado de una cuña de un punto hacia otro, este tipo de falla la analizamos desde el equilibrio límite en términos de fuerzas. Mírelo acá, como lo decíamos la sesión pasada, si la falla es traslacional o el deslizamiento es traslacional, o usted tiene un material que se traslada de un punto a otro, en el caso del macizo, ese factor de seguridad estará dado en función de ¿qué? De una fuerza de corte de resistencia sobre una fuerza de corte actuante. ¿Qué es lo interesante en cuanto a esto? Que cuando usted determina el valor de T, mire que el valor de T es lo que contribuye a evitar desestabilizar la cuña. Entonces, de alguna manera, cuando usted supera ese valor de T, usted está movilizando la cuña o empieza a presentarse un deslizamiento de la cuña. Entonces, en ese sentido, ese T es lo que nosotros conocemos como el cortante, la fuerza de corte movilizada. Porque es lo que yo tengo que mover para que efectivamente mi material o haya un deslizamiento. Mírenlo acá. Entonces, de alguna manera, ese cortante movilizado es el cortante que actúa para que se presente la inestabilidad. Entonces, en ese sentido, ese valor de T, en el caso de la expresión de factor de seguridad que aparece en la parte de abajo, es lo que iría en el denominador. Mírenlo acá, W seno de alfa. Mientras que en el caso de la fuerza de corte de resistencia, que nosotros denominamos TR, esta fuerza de corte de resistencia estará en función del tau resistente. Entonces recuerde que nosotros hace unos instantes dijimos que la relación que usted puede plantear entre el cortante o el esfuerzo de resistencia al corte con la fuerza se da a través del área, o la fuerza dividido el área le da el cortante, y que por lo tanto si usted despeja el TR, pues este será igual a ¿qué? Al cortante de resistencia por el área. Véalo ahí. En otras palabras, esta fuerza normal que usted tiene en la parte superior, esta fuerza normal que usted tiene en la parte superior, usted se la puede llevar ¿hacia dónde? Hacia la envolvente de resistencia con el esfuerzo. Y cuando esa envolvente la multiplica por el área, puede así entonces producir el cortante de resistencia. Y mirar aquí la influencia de la cohesión y del ángulo de fricción. ¿Cuáles? Los que se dan sobre la discontinuidad. Y a partir de eso, ¿qué? Establecer la parte del numerador del factor de seguridad.
y así, muchachos, valorar el factor de seguridad en falla planar para la condición que describe la figura como tal. Esta quizás es una de las fórmulas más sencillas, porque ¿qué es lo único que usted necesita saber? Conocer a priori la discontinuidad y su inclinación, tener la geometría de la cuña. Mire que aquí se genera un triangulito, o sea que es muy fácil conocer el área de ese triangulito porque es función de la altura y del ángulo alfa. Nada muy espectacular, saber que esa área la multiplica por 1 metro, que le da el volumen, y que cuando haya el volumen lo multiplica por el gamma para hallar el peso, y que cuando ya tiene todo eso, fácilmente determina el factor de seguridad y verifica si su talud es estable o no. ¿Qué es lo importante de esta fórmula, muchachos? Y aquí le quiero hacer mucho hincapié. Es el valor de A. Porque A representa el área de la discontinuidad asociada al peso W. ¿Y qué significa básicamente ese A? A viene siendo el área sobre la cual la cuña se mueve. Entonces, de alguna manera, si yo planteo por acá como una especie de línea invisible, como para ejemplificar lo que hay por detrás, el área de la cuña viene siendo esta. Como lo que se tiene por detrás, sobre lo que desliza la cuñita por detrás. Y eso es muy sencilla de hallar, porque en este caso mire que es una proyección de un rectángulo, y que en este caso es la hipotenusa por 1 metro. Entonces, ojo con esa A, porque esa A es la que le direcciona a usted el problema, y es la que le permite obtener un buen resultado o un mal, o no tenerlo, básicamente. ¿Soy claro con eso? Sí, profe. Muy bien. Esta condición de falla planar, nosotros la podemos llevar a una condición más específica, conocida como la falla por cuña. Condición que vamos a ver acá sobre esta figura. Pero antes de entrar en eso, antes de entrar en ese detalle, uno puede ver aquí otro concepto muy interesante para la falla planar y que va muy de la mano con el establecimiento, muchachos, de la altura crítica que aparece acá en función de este h. ¿Por qué? Porque cuando usted considera una condición metastable en donde el factor de seguridad es igual a 1, o en otras palabras, T es igual a TR, como aparece acá, usted puede entonces decir lo siguiente, que el W seno lo pasa al otro lado y genera una igualación en términos de W, alfa, A y los parámetros de resistencia. Y que ese W, pues usted lo puede conocer, porque es función de los parámetros geométricos de la cuña. Y de alguna manera que realizar o determinar un valor de altura crítica para su cuña, similar a lo que obteníamos que para el caso del talud infinito. Obtener la máxima altura que puede tener su talud en roca antes de que comience a haber un deslizamiento a lo largo del plano. Y es exactamente lo mismo. Si usted tiene una cuña o un talud en roca y la altura máxima son 4 metros, pues sepa que cuando sobrepase esos 4 metros empezará a haber deslizamiento o empezará a haber movimiento como tal. Eso como guardando un poco como la proyección de la altura crítica con el talud infinito. En el caso de que usted tenga la condición más específica, la condición de falla planar o más bien el establecimiento de una cuña, esto se dará, o la existencia de ese sistema cuña discontinuidad se dará a través de ¿qué? Del establecimiento de lo que nosotros llamamos la grieta de tracción. Que es básicamente ¿qué? Una expresión geomorfológica o un rompimiento que se da en la parte superior de la corona del talud y que tiene como tal una profundidad
para esa grieta, que en este caso aquí yo denomino con Z. ¿Qué es lo que básicamente hace eso? Básicamente lo que hace eso es como interrumpir la cuña de forma triangular, porque mire que si esta grieta no existiera, esta cuña se extendería muy por detrás de la corona. Pero dado que esa grieta existe, básicamente lo que hace eso es interrumpir el triangular y generar como esta especie ya de área semitrapezoidal. Dando cuenta de qué? De que hay una discontinuidad para el proceso, pero que también hay otra discontinuidad que en este caso es un rompimiento. Entonces básicamente lo que se está haciendo ahí es unir dos discontinuidades para formar una cuña. Y por eso a este caso más generalizado, perdón, más específico, se le conoce como la falla por cuña. Que básicamente permite que en el caso de la existencia de la grieta de tracción y la denominación de esta nueva área y por ende del nuevo peso, usted tenga algo como esto, tenga que a través de la grieta de tracción se presente el ingreso de agua, de escorrentía superficial o de precipitación. Aquí tengo que hacer una puntualización. En el caso de este diagrama de cuerpo libre, esto no es N, sino que es W, para mejorarlo ahí. Entonces, en el caso de que se presente escorrentía superficial o haya precipitación y el agua se meta a través de la grieta de tracción, usted puede tener una condición donde sobre la discontinuidad se presenta flujo o hay una saturación de la discontinuidad. De manera tal que en el caso de que exista agua dentro de la misma, usted pueda tener eventualmente la posibilidad de contar con unas componentes Q y una componente U, que no son más que fuerzas debido al agua, por detrás de la grieta de tracción y por debajo de la discontinuidad. Y que son fuerzas de agua que obedecen ¿a qué? A una distribución de tipo triangular, como usted lo está viendo en pantalla. Entonces usted dirá, ¿qué vienen siendo esas fuerzas? Esas fuerzas vendrán siendo la integral o el área de la distribución. Teniendo presente que la base de las distribuciones es equivalente a la z del agua. Valor que usted puede conocer, ¿por qué? Porque usted puede saber qué tan llena está su grieta de tracción. Si está completamente llena de agua o parcialmente llena de agua. Entonces, en esa medida, si se llega a presentar eso, determine las distribuciones y eventualmente cuando tenga las distribuciones, halle las fuerzas, hallando el área de dichas distribuciones o la integral. Eso es una condición. La otra condición que aparece acá reseñada hace referencia a la existencia de este KHW, que viene representando para nosotros una fuerza inercial sísmica o una fuerza adicional dentro del sistema. Y que es una fuerza que se da, muchachos, cuando hay la ocurrencia de una aceleración horizontal o cuando hay la ocurrencia de un sismo. Y que se genera desde la base de lo que sería la fuerza es igual a la masa por la aceleración. O desde la famosísima... ¿Esa es qué? La primera ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. ¿Esa cuál es? ¿O es la segunda? La tercera, ¿no? Es la tercera. Yo creo. Fuerza es igual a masa por aceleración. En donde usted también puede saber que el peso viene siendo ¿qué? El producto de la masa por la gravedad. Entonces, de alguna manera, usted puede encontrar que, en este caso, la masa viene siendo igual a ¿qué? Viene siendo igual al peso sobre la gravedad. Si reemplaza esa masa en la expresión de fuerza, pues ¿qué va a tener? Va a tener que la fuerza será igual al peso sobre la gravedad multiplicado por la aceleración. Y en otras palabras, ¿qué es lo que tendrá? Tendrá aquí la existencia de esta relación entre la aceleración del terreno con la gravedad.
Pero yo copio eso mejor, que eso está como muy feo. Este lápiz no le dio la chiripiorca. Mejor así. W por A sobre G. Me quedó más guapo. Este cociente entre A que se da entre A y G es lo que nosotros vamos a llamar el KH, que va a ser conocido como el coeficiente de aceleración horizontal. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que está haciendo usted ahí? Usted está multiplicando el peso por una aceleración. Y al multiplicar el peso por una aceleración, está hallando una fuerza adicional o una fuerza sísmica. Básicamente, ¿qué le está indicando eso? Que esta cuña, además de que usted la pueda analizar de manera estática, usted la podrá analizar en condición sísmica. Y por lo tanto existirá una variante en caso de que ocurra un sismo o que ocurra una aceleración del terreno o que tiemble. Entonces, al considerar esas fuerzas adicionales sobre el equilibrio, esta expresión de factor de seguridad tan sencilla, tan bonita, puede eventualmente crecer, porque bajo la premisa de cuerpo libre, básicamente tenemos que saber cuáles de esas fuerzas contribuyen a la resistencia y cuáles de esas fuerzas contribuyen a la parte actuante. Esa expresión yo se la coloco acá, ¿a partir de qué? Del equilibrio de fuerzas que usted puede establecer sobre la cuña y sobre la discontinuidad. De manera tal que usted pueda ver lo siguiente, en la parte de abajo, que en el caso del factor de seguridad, en la parte resistente, note cómo la componente del agua en color azul y la componente sísmica disminuyen la parte resistente. Es decir, le contribuyen al deslizamiento o a disminuirle la resistencia para que exista eventualmente mayor posibilidad de deslizamiento. Y va a ver cómo en el caso de la componente Q del agua y la componente de sismo en la parte del denominador aumentan el actuante. Entonces, de alguna manera, usted empieza a considerar una condición sumamente crítica, en donde su cuña puede estar saturada y estando saturada puede haber un sismo. Y usted diría, ¿yo puedo ser tan de malas en la vida? Puede. Profe, Señor. ¿me podría volver a mostrar la imagen anterior? Que no la entendí muy bien. Sí, señor. ¿Por qué es que se dan estas fuerzas, pues las del agua, si no estoy mal, las azulitas? Porque por la grieta de atracción puede ingresar agua. Profe, Porque en la parte superior aquí puede haber precipitación o puede haber escorrentía. ¿Y por qué van creciendo? ¿Cómo así que creciendo? Pues sí, ¿por qué van creciendo? Pues lógicamente, porque hay más columna de agua en la parte superior. Pero, no, ya, sí. Pero pues, me dice usted por el triángulo de abajo, porque mire que es que el triángulo de abajo, este triángulo de abajo tiene esta base que es ZW. Pues rigurosamente hablando es ZW por gamma del agua. La base del triángulo es ZW por gamma del agua. ¿Y por qué se hace el triángulo más chiquito? Porque es que eventualmente el agua tiene que salir por alguna parte. Entonces, en este punto se supone que el agua sale por acá. Y aquí al salir el agua por acá, pues estamos en presión atmosférica, entonces la presión de agua es cero. ¿Sí me hago entender? Se fue. Más o menos, profe, ya enseguida le comento las dudas. Sí. ¿Alguien iba a preguntar algo más? sí, profe, yo, porque o sea, las dos alturas son ZW para la parte de abajo. Porque mire que como el agua está acá, supongamos que usted tiene agua hasta acá. Esto está lleno. Ah, ya entendí, profe. Es que no Entonces, entendía eso, porque esta era más pequeña. no, es que me quedó mal dibujado.
La escala me quedó rara, pues porque mejor dicho, esta distancia de este triangulito, esta distancia debe ser esta misma distancia. Sino que es que me quedó mal dibujado. Por eso le coloco esa base, la base de ese triángulo tienen que ser ZW por gamma del agua, como para compensar mi falta de escala en el dibujo. Porque lo que siente usted en este punto lateralmente, pues también lo va a sentir que sobre la discontinuidad. Ah, sí, profe, ya entendí. Gracias. Es eso. En todos los sentidos, profe. En todos los sentidos la fuerza. ¿Cómo así que en todos los sentidos? Sí, o sea, de que pues, lógicamente el agua se infiltra en el suelo, ¿cierto? Ajá. Pues, por eso se encuentra este triángulo en ese sentido, el triángulo inferior. El Claro. Sí, porque se supone que el agua baja por la discontinuidad. Entonces se supone que al bajar el agua por la discontinuidad, pues usted tiene aquí una proyección como de un empuje de agua. Sí, sí. Entonces ese empuje de agua no es un empuje completamente constante, sino que se distribuye de manera triangular. ¿Por qué? Porque tiene más presión sobre la discontinuidad y conforme el agua va saliendo, pues va llegando a un punto de presión atmosférica. Por eso el triángulo se va agotando hasta que finalmente es cero, porque cuando sabe que es cero, la presión de agua está en presión atmosférica, es decir, el agua ya salió a la libertad. Ok, profe, muchas gracias. Vale. Entonces, esta, muchachos, viene siendo como una condición más específica en términos de la cuña y que considera otros elementos. En el caso de que usted evidencie una inestabilidad, usted podrá, desde el punto de vista de la cuña o incluso desde el punto de vista de la falla planar, plantear un refuerzo en caso de que el factor de seguridad sea menor a 1 o de que su talud sea inestable. Y la manera más común que tenemos en la práctica nosotros de reforzar un talón roca es a través de estructuras de contención y más propiamente a través del uso de anclajes o de una pantalla de anclajes, como lo vimos en su momento en nuestra salida de campo virtual a través de Google Maps. Y básicamente, ¿qué significa eso? Básicamente que significa que usted en el problema o en la cuña va a involucrar una nueva fuerza externa que va a llamar T, que no es más que es la fuerza debido al anclaje o la tensión que le ofrece el anclaje. ¿Y qué es lo que le permite que aumentar el factor de seguridad por encima de un valor admisible en caso de que usted tenga una condición sísmica, que tenga agua, que tenga muy malos parámetros de resistencia? Porque básicamente, ¿qué es lo que propone usted? Usted lo que propone es, si esta es la superficie de falla en la parte inferior, esta que está acá en color rojo, para la discontinuidad, y aquí tiene su grieta de tracción, usted lo que va a hacer con el sistema de anclajes o propiamente con el anclaje es como coser la superficie de falla, es decir, extender el anclaje por detrás de lo que es propenso a deslizarse. Y saber que ese anclaje le va a proveer a usted una tensión o una fuerza de anclaje que usted va a distribuir sobre la cuña. Y que va a evitar que cuando esto quiera deslizar, ese anclaje que, ¡pum!, le sostenga como la cuña como tal, como coserla. Entonces, en ese sentido, si usted tiene ese anclaje, eso va a tener una repercusión sobre el factor de seguridad. Y aquí se la muestro en términos de lo que es el equilibrio de fuerzas sobre la cuña y sobre propiamente el factor de seguridad. ¿Qué va a notar entonces? Va a notar cómo en el caso del anclaje, en la parte superior, este ayuda a la resistencia, porque mire que contribuye a aumentar la parte resistente, o le suma. Mientras que en el caso de la parte actuante, este contribuye a ¿qué? A disminuirla. Mire acá el signo negativo. ¿Qué será importante en cuanto al anclaje? Será importante ante el anclaje saber cuál es la orientación.
Idealmente, muchachos, usted debería, ¿qué? Usted debería orientar el anclaje normal a la discontinuidad. Es decir, usted debería, rigurosamente hablando, como colocar el anclaje así. Para que usted pueda maximizar, ¿qué? Maximizar todo el efecto del anclaje sobre la cuña. ¿Cuál es el problema? Que construir o colocar un anclaje en ese sentido, pues es difícil. Pues no se utiliza mucho, al menos en el caso de la tunelería, porque es que de la tunelería usted sí está desde abajo construyendo, pero si está desde arriba en un talud, pues es más difícil. En tunelería sí es fácil, pero en talud no. Entonces, en ese sentido, lo que se promueve es que usted el anclaje lo oriente a un ángulo θ respecto a la horizontal. Entonces, de alguna manera, este θ que está acá, si bien sabemos que debería ser normal a la discontinuidad, lo que tenemos en la práctica es que está dado en función de la horizontal. Que puede que no maximice la fuerza, pero sí contribuye a mejorar la estabilidad de su talud. Y por lo tanto, desde el equilibrio límite, ¿qué es lo que hacemos? Es ayudarnos con las fuerzas externas o con las estructuras de contención para cumplir una condición en específico o garantizar la estabilidad en el largo plazo. Eso es lo que hacemos. Entonces ya con esta, muchachos, terminamos de cerrar el círculo y ver lo que es la falla planar y la falla por cuña.